Mi nombre es Mónica Cintia Hernández Luna y recientemente, el 23 de octubre, presenté mi defensa de tesis, la cual lleva por título Modelado Matemático para Eficiencia Energética, aplicaciones a la iluminación LED y al monitoreo de edificios. Mi doctorado lo realicé en la Universidad Politécnica de Valencia y mi asesor principal fue el doctor Pedro Fernández de Córdoba, de ahí mismo. Aparte tuve dos directores, uno el doctor Humberto Michenel de la Universidad de Vigo, en Galicia, y el otro, el doctor Romeo, de la Universidad Autónoma de Nuevo León. El rápido crecimiento de la organización a nivel mundial, bueno, permítanme, vamos a pasar. Bueno, el objetivo general de mi trabajo de tesis fue unificar diferentes tecnologías actuales, como lo es la iluminación LED de alta potencia o High Power Light Emitting Diode, por sus siglas en inglés, pero donde vamos a incluir el diseño y su implementación con el objetivo de tener dispositivos más eficientes, con la posibilidad de añadir en un punto remoto o farola diferentes dispositivos tecnológicos como sensores de ruido, de presencia, Wi-Fi, entre otros. Además del estudio de la calidad de aire interior en edificios que fueron monitorizados en tiempo real utilizando almacenamiento Big Data y con ello verificar la relación entre el consumo de energía y la cantidad de CO2 que producen los ocupantes, garantizando su confort. Esto con el objetivo de orientar el estudio e implementación de las famosas Smart Cities. El contenido de esta presentación está dividido en 6 partes. La primera pues va a ser una introducción general de lo que son las Smart Cities, basadas principalmente en tecnología LED, y si a esto le añadimos un monitoreo de variables, podemos obtener lo que se conoce como iluminación inteligente o Smart Lighting. Esto nos abre el panorama a las siguientes 2 partes principales de este trabajo, que va a ser la iluminación HPLED, donde se incluye el análisis de una luminaria, tanto teórica como práctica, junto con un análisis de sensibilidad basado en Monte Carlo. Después de esto les presentaré la parte 2, que va a ser el monitoreo en tiempo real de 2 edificios diferentes ubicados en 2 continentes diferentes, para obtener una relación entre el consumo, la cantidad del consumo eléctrico y el CO2, las concentraciones de CO2. Después, pues les presento las conclusiones generales de todo el trabajo, las publicaciones que fueron fruto de esta tesis y pues los agradezco. Comenzaremos con la introducción general. El rápido crecimiento de la urbanización a nivel mundial y la revolución digital plantea a ciudades y países una serie de retos de poblaciones en crecimiento, como lo son la infraestructura, la innovación y la tecnología, entre otros. Las Smart Cities se basan principalmente en la tecnología como elemento clave para desarrollar diferentes desafíos como planificación, administración y gobernanza de manera sostenible, donde se trate de disminuir las emisiones contaminantes. Además, las Smart Cities utilizan sensores distribuidos en el medio ambiente, sistemas computarizados de gestión inteligente para resolver problemas de inmediato, organizar escenarios urbanos complejos y crear soluciones innovadoras para mantener confortables a los ciudadanos. Por lo tanto, es una gran motivación trabajar con este tipo de desafíos con el propósito de innovar tecnología orientada a desarrollar procesos urbanos de una manera sostenible y eficiente, optimizando los recursos disponibles y generando una mejor calidad de vida para sus ciudadanos. El propósito final de una Smart City es alcanzar una gestión eficiente en todas las áreas de la ciudad, satisfaciendo a la vez las necesidades de la urbe y de sus ciudadanos. Algunos de los beneficios de las Smart Cities son, primero, que sean más habitables, que promuevan la eficiencia energética, que mejoren la movilidad en las ciudades, además de preservar el entorno y ofrecer mejores servicios, mejor calidad en los servicios de seguridad y de sanidad. El rápido crecimiento de la población a nivel mundial ha desarrollado un crecimiento a lo largo de la historia, pero nada comparable en las últimas décadas. Como dato importante, la Organización Nacional de las Naciones Unidas calcula que para el año 2050 el 70% de la población, el 70% de los seres humanos vivirá en las zonas urbanas. Este importante incremento demográfico viene acompañado por un aumento en el consumo energético y en la contaminación.
Por lo tanto, los gobiernos deben garantizar la sostenibilidad de las ciudades. Algunos ejemplos de ciudades Smart Cities son Singapur, donde aplican multas por tirar la basura de aproximadamente 1.300 euros. Mazda, que es esta parte de aquí, Emiratos Árabes, aprovecha la luz del desierto a través de grandes paneles solares. En Curitiba, una ciudad de Brasil, utiliza sus grandes lagos para recoger lluvia y evitar el uso excesivo del agua. Otras ciudades muy importantes que están creciendo rápidamente es Barcelona, donde están incluyendo mucho lo que es el uso masivo de vehículos eléctricos o bicicletas. Bueno, algunas de las tecnologías que utilizan las Smart Cities son estas que les muestro, que vienen siendo lo de e-mobility, que aumenta la movilidad de las ciudades. Smart Cities es donde estamos nosotros, donde por medio de nuestros celulares podemos resolver grandes problemas que se nos presentan. Otra de las aplicaciones son los Smart Building y los Smart Sensors, que en mucha parte de ustedes lo trabajan. Debido a que los ahorros en el consumo eléctrico y las mejoras en la calidad de los sistemas de iluminación, la iluminación LED, hacen que sea la opción predeterminada a medida que las ciudades los reinstalan y se ponen en la vanguardia con los sistemas de iluminación existentes. Es importante mencionar que estudios anteriores han demostrado que los LED pueden disminuir su consumo hasta en un 50%. Entonces, si a esto le añadimos un monitoreo con sensores inteligentes de diferentes variables, pues podemos obtener lo que se conoce como iluminación inteligente. Esto nos abre una amplia gama de aplicaciones en las Smart Cities, como el monitoreo del tráfico, el estacionamiento inteligente, la detección y ubicación de disparos, los controles de semáforos, gestión inteligente de residuos y videovigilancia de alta definición, entre otras aplicaciones. Bueno, ya que les hablé un poquito de lo que se pretende abarcar en las siguientes dos partes de la tesis, pues comenzaré con la primera de ellas, que se llama iluminación LED. Esta sección está dividida en 4 partes. La primera va a ser una introducción y marco teórico de lo que son los HP LED. Después de esto se propone un modelado matemático para mantener la temperatura del chip LED por debajo de los 70 grados Celsius en condiciones reales, garantizando el buen funcionamiento de la luminaria. En el paso número 3 se realizó un diseño numérico basado en el software SolidWorks para modelar los disipadores de calor de las luminarias, y finalmente les mostraré los resultados que obtuvimos de esta parte experimental. Y una parte numérica que también se realizó. Bueno, les voy a hablar de lo más representativo a gran escala de lo que es la historia del LED. En 1962 se crea el primer LED rojo por Nick Holojak. Se creó en los laboratorios de General Electric, basado en semiconductores, y debido a los nuevos descubrimientos de materiales semiconductores, en 1971 se crean los LEDs verde, naranja y amarillo. En 1993 el japonés crea el primer LED azul, el japonés Shuji Nakamura crea el primer LED azul brillante. Esto da inicio a la iluminación LED y viene siendo el principio del fin de la iluminación tradicional. En 1998 se pone a la venta el primer LED blanco por Lumileds, y un suceso importante pasa en la física en el 2014, ya que debido a la creación de este LED azul, los japoneses ganan el premio Nobel, que viene siendo Shuji Nakamura y su grupo de trabajo. Este es mi asesor, el doctor Humberto Michinel, y pues por casualidades fue a una conferencia y se encontró con el premio Nobel que está aquí. En la actualidad se está trabajando con lo que son los LEDs orgánicos y los QLEDs, que son LEDs de punto cuánticos. Estos principalmente se utilizan para las pantallas de cristales líquidos. Bueno, el funcionamiento de un LED, que la mayoría conocemos que un LED es un dispositivo que está compuesto por 2 partes de silicio generalmente, y
Si le añadimos impurezas controladas, podemos obtener materiales tipo P y tipo N. Funciona que si le añadimos una corriente eléctrica, si le suministramos una corriente eléctrica, algunos de los electrones del material tipo N saltan a la banda de conducción y se recombinan con los huecos del material tipo P. Cuando regresan a su banda de valencia, emiten una cierta cantidad de energía. La cantidad de energía que libera es constante en cada recombinación y es función de los materiales dopantes que se van a utilizar en el cristal. Esta energía se libera en forma de radiación electromagnética, lo que conocemos como el efecto fotoeléctrico, y se transmite en cuantos de energía y está dada por esta ecuación. Si la energía es pequeña, se va a transmitir en forma de infrarrojo, y si la energía es grande, va a tener una mayor frecuencia, por lo tanto se va a emitir en el espectro visible en los colores que todos conocemos: naranja, amarillo, verde, azul, rojo, etc. Bueno, un suceso muy importante en lo que fue la iluminación LED fue la creación del LED blanco. Existen tres sistemas principales para producir la luz blanca. El primero es un multichip no uniforme. Este sistema utiliza 3 LEDs de colores rojo, verde y azul, y debido a que utiliza una fuente de alimentación para cada uno de ellos, pues a la salida tenemos luz no uniforme. El segundo sistema utiliza un LED azul con una sustancia fluorescente en amarillo, y si vemos a la salida, nuestro ojo es capaz de percibir las líneas azules y las amarillas como casi blancas. Finalmente, se utiliza un LED ultravioleta y se le añaden sustancias fluorescentes en rojo, verde y azul, y así podemos obtener la luz blanca, que fue el chip LED que nosotros utilizamos está basado en este sistema. El uso de HPLEDs para iluminación pública es un tema emergente por su impacto significativo en la industria de la iluminación de estado sólido, y es un excelente candidato para aplicaciones de iluminación en general. Un LED es un dispositivo de estado sólido que convierte la energía eléctrica en iluminación, y un HPLED corresponde a múltiples LEDs conectados en paralelo para obtener mayores niveles de iluminación. Cuando nosotros vamos a trabajar con HPLED, se deben de tener en cuenta dos importantes desafíos. El primero de ellos es que se necesitan excelentes disipadores de calor para disipar el flujo de calor que se concentra en la zona del chip LED, y el segundo de ellos pues es el costo que influye en este disipador de calor, y va a depender del diseño y del material con el que se va a desarrollar este disipador. Obviamente esto con la finalidad de introducir un producto en el mercado. Los disipadores de calor son instrumentos que se utilizan para disminuir la temperatura de algunos componentes electrónicos. Como sabemos, trabajan a partir de la ley cero de la termodinámica, donde transfiere el calor de la parte caliente al aire. Es muy importante la elección del material para crear los disipadores, y se suelen fabricar principalmente de aluminio ligero o cobre. Debido a que la tecnología avanza, se requieren disipadores de calor ligeros y con eficiencia suficiente para una transferencia de calor óptima. La mayoría de los disipadores suelen ser de aluminio extruido y anodizado negro. La extrusión de aluminio consiste en dar forma a una masa de aluminio calentada aproximadamente a 500 grados Celsius, consiguiendo perfiles de diseños complejos. El anodizado negro consiste en alterar la capa del disipador para crearle una capa protectora. Las superficies negras tienen una emisividad muy alta que favorece la radiación térmica. La aleación de aluminio más utilizada es la 6061, que es un aluminio endurecido y que contiene como principales elementos aluminio, magnesio y silicio. La geometría de la superficie, como lo podemos ver en la figura 4, es muy importante e influye en la transferencia de calor desde el encapsulado del LED, que va a estar aquí adentro de esta parte, tiene una cápsula de vidrio, hacia el ambiente. Es importante tener en cuenta que la generación de calor extra da como resultado muchos problemas para los HPLEDs, lo que va a afectar su vida útil, el mantenimiento y la eficiencia lumínica. Esta es una imagen de la simulación de la luminaria que nosotros desarrollamos.
del disipador que nosotros desarrollamos en SolidWorks. Bueno, algunas características lumínicas de los LEDs que son muy importantes, que su emisión direccional de la luz, ya que emiten en una sola dirección. El tamaño compacto, esto ofrece una ventaja para aplicaciones compactas y flexibles, es resistente a la rotura, también va a depender mucho de la temperatura de trabajo. Los LED aumentan su eficiencia cuando más baja su temperatura de trabajo. Tienen encendido inmediato, que eso también es muy importante. También es posible regular su nivel de brillo y la vida de los LEDs no se ve afectada por los ciclos de encendido y apagado de ellos mismos, a comparación de otras lámparas fluorescentes. Además que no generan emisiones infrarrojas o ultravioletas. Es muy importante este siguiente subtema de la presentación. Podemos observar en estas imágenes los niveles de contaminación lumínica debido a los malos sistemas o a los sistemas de iluminación que todavía se siguen utilizando en algunos países. La luz nocturna de los sistemas de iluminación exteriores escapa de las ciudades y crea un halo alrededor de ellas, afectando al medio natural. Este halo es ocasionado por la refracción de las partículas de la luz de los sistemas de iluminación con las partículas que están en la superficie. Podemos observar, bueno, un dato importante es que entre más desarrollado sea un país, mayor es su consumo energético y por lo tanto mayor va a ser su nivel de contaminación lumínica. Tenemos diferentes capitales europeas. Hagamos énfasis en la imagen de Madrid. Podemos observar la cantidad de contaminación lumínica que esta ciudad, esta capital, pues da hacia la superficie. Las imágenes se tomaron la misma noche por la Estación Espacial Europea Internacional. Como dato importante, en España se consumen en alumbrado público 4.700 gigawatts hora por año y es responsable de la emisión a la atmósfera de 4.250.000 toneladas anuales de CO2. Todo esto por la contaminación. Existe evidencia de que la luz artificial nocturna exterior influye en el ciclo vital del planeta. Algunos efectos que se pueden llegar a tener debido a que todavía se siguen utilizando sistemas de iluminación ordinarios, implica, bueno, cuando utilizamos sistemas de iluminación que no sean LEDs, pues la luz se emite en todas direcciones. Esto implica un mayor consumo energético para garantizar la iluminación deseada. Además, existen efectos sobre la biodiversidad debido a que los humanos, los animales y las plantas necesitamos o precisamos de la oscuridad para desarrollar nuestro ciclo vital. Por lo tanto, la iluminación LED es una excelente solución para la reducción de la contaminación lumínica. Ejemplo de ello, este es un lago natural ubicado en Valencia, España, es el lago La Albufera. Este lago tiene la característica de que es parte salado y parte dulce, entonces tiene animales únicos en su especie. Podemos ver el sistema de iluminación actual que tiene, que todavía es un sistema de lámparas fluorescentes, y se observa, incluso acá está en la ciudad, se observa cómo se escapa la iluminación de estos sistemas que tienen actualmente. Bueno, como han visto, España son de los países donde más se consume en consumo eléctrico. Por lo tanto, el Comité Español de Iluminación ha desarrollado una guía para la reducción del resplandor luminoso, que si se aplica en su totalidad significaría un ahorro económico de más del 50% en España. España es el país de la Unión Europea que más energía consume de alumbrado público. Anualmente le cuesta iluminar calles y carreteras con 450 millones de euros. Por lo tanto, los LEDs son una de las soluciones importantes para disminuir todos estos costos. Por ejemplo, si nosotros colocamos iluminación LED, solo un 2% de la energía que consume se desperdicia en forma de contaminación lumínica. Además, estos dispositivos son adaptables a diferentes tipos de iluminación, incluyendo calles y carreteras.
Dentro del análisis térmico que se tiene que realizar para obtener disipadores de calor para estos sistemas LED, utilizan estos conceptos que es la transferencia de calor, la conducción, convección, radiación y el efecto Joule. Aquí están las ecuaciones de cada uno de estos conceptos. Me las voy a pasar, no porque no quiera hablar de ellos, sino porque van a ver que es mucha información. Entonces, nosotros, para realizar el modelado matemático de los disipadores de calor, nos vamos a basar en este modelado numérico que se realizó previamente. Este modelado matemático va a simular el comportamiento térmico del chip LED y el disipador de calor en condiciones reales. Y se utilizaron todas estas ecuaciones para nosotros poder diseñar nuestro disipador utilizando el software SolidWorks, que como ya algunos trabajan con esto, pues da solución por medio de elementos finitos. Nosotros utilizamos para resolver todas las ecuaciones que les mostré anteriormente, utilizamos el módulo de transferencia de calor, el cual va a proporcionar interfaces de usuario para la transferencia de calor por conducción, convección y radiación. El disipador de calor que nosotros diseñamos fue el que les muestro en esta figura. Las dimensiones son 720 milímetros de largo por 280 milímetros de ancho, con un espesor de 110 milímetros. Aquí se diseñó la zona del chiplet de 60 por 40 por 1.5 milímetros y la aleación que se utilizó fue la 6061 para desarrollar esta simulación en el SolidWorks. Las cargas técnicas que nosotros le incorporamos fue una potencia calorífica de 35 watts con un coeficiente de convección. El material que utilizamos, que fue el aluminio, la aleación que ya les había comentado, con sus características de densidad, conductividad térmica y calor específico. La malla que nosotros le creamos a nuestra disipador de calor, les muestro aquí, esta malla va a depender obviamente de la cantidad de puntos. Entre pues más puntos tengan, más fino va a ser nuestro ajuste. Para esta malla nosotros, la simulación duró aproximadamente 3 horas para obtener esta malla que les muestro. Bueno, ¿qué se obtuvo? Pues realmente, en la simulación podemos observar que la temperatura máxima está en la zona del chiplet, que viene siendo esta parte, esta es la cara superior de nuestra luminaria, la cara inferior. A medida que nos vamos alejando de esa parte, la temperatura va aumentando, por lo tanto tiene una distribución radialmente simétrica. Bueno, ¿qué hicimos nosotros ya con nuestro diseño en la luminaria? Nosotros le pusimos le estuvimos variando la potencia del chiplet en intervalos de 5 watts, desde 25 hasta 60 watts, y obteníamos las curvas de calentamiento y de enfriamiento. Para una potencia de 35 watts, que viene siendo esta de aquí, con una temperatura ambiente de 26 grados Celsius, el resultado de la temperatura máxima obtenida fue de 49.8 grados Celsius, muy por debajo de la temperatura crítica que propone el fabricante, que fue de 70 grados Celsius. Además, realizaron simulaciones variando la potencia de 5 en 5 watts con un periodo de simulación de 50 minutos. Pasado ese tiempo, nos damos cuenta que nuestra temperatura se mantenía prácticamente constante. En esta tabla se muestran los valores que se obtuvieron de la temperatura a diferentes potencias. Para una potencia de 25 watts se obtuvo una temperatura máxima de 41 grados Celsius y para la potencia máxima, que fueron los 60 watts, se obtuvieron temperaturas de 64.85 grados Celsius. Con esto, pues, se obtiene el comportamiento previamente esperado, que es mantener la temperatura por debajo de nuestra temperatura crítica de 70 grados Celsius. Después de esto, se procedió a realizar la luminaria, que es la que les muestro aquí, y utilizamos el esquema experimental para realizar el monitoreo de temperatura en la luminaria. Partimos de un sistema de internet inalámbrico. Utilizamos un Arduino Wi-Fi, aquí está el modelo. Este Arduino es low cost y aparte tiene ya el Wi-Fi integrado. Se alimentó por una fuente externa de 3.3 volts y a la salida se utilizó un sensor de temperatura ambiente. Ese sensor fue colocado dentro del encapsulado de vidrio para que el sensor estuviera en contacto con el chip LED y con el disipador.
El monitoreo de este sensor fue cada minuto, se estuvo monitorizando la temperatura y se mandó por medio de Wi-Fi a una computadora donde se llevó la adquisición de datos, por medio de una página web provisional, y nosotros estuvimos accediendo a los datos por medio de archivos Excel. Este sensor recogía diferentes variables ambientales como temperatura, presión, humedad, etcétera. Nosotros solamente trabajamos con los datos de temperatura. Aquí se observa cómo estaba colocada la luminaria en el laboratorio. Está encendida y aquí está la ranura que nosotros le tuvimos que hacer para poder colocar este sensor dentro, y bueno, que quedara dentro del encapsulado de vidrio de la luminaria. ¿Qué fue lo que obtuvimos al realizar las mediciones de temperatura? Igual, variamos desde 25 hasta 60 watts, de 5 en 5, con intervalos de simulaciones de 50 minutos, las curvas de calentamiento y las de enfriamiento. La medición de la temperatura, como ya les mencioné, se monitorizó cada minuto y obtuvimos los valores de temperatura que les muestro en esta tabla. A 25 watts se obtuvo una temperatura máxima de 40.75 y en la máxima potencia se obtuvo 62.92 grados Celsius. Igualmente, las temperaturas no sobrepasan los 70 grados Celsius. Y también las variaciones en la temperatura ambiente van desde los 25 hasta los 30 grados Celsius aproximadamente. Después de que llegábamos a los 50 minutos de calentamiento, apagábamos la temperatura y procedíamos a la curva de enfriamiento de la misma, donde llegaba a su temperatura ambiente inicial. Realizamos un cálculo de error relativo con esta ecuación y obtuvimos nuestros porcentajes de error en nuestras mediciones numéricas y en las experimentales. Como podemos ver, obtuvimos errores por debajo del 2%. Esto demuestra que los resultados de nuestro modelado numérico son esencialmente correctos comparados con los datos experimentales. Después de hacer mediciones experimentales y mediciones numéricas, le añadimos un análisis de sensibilidad basado en el método de Monte Carlo en la simulación numérica. Un análisis de sensibilidad está definido como una incertidumbre a los parámetros de entrada, se traslada por medio de un modelado a una incertidumbre en los objetivos de salida. En nuestro modelo, el análisis de sensibilidad consiste en cómo la asignación de las variables de convección y radiación producen una salida diferente en los valores de temperatura de nuestro modelado numérico. Además, es importante establecer cuál de los dos parámetros tiene un mayor impacto en la temperatura del chiplet, ya sea convección o radiación. Y finalmente, el método de Monte Carlo es una técnica que opera un modelado varias veces, utilizando muestras aleatorias generadas a partir de distribuciones iniciales, proporcionando incertidumbre en la salida, permitiendo visualizar la sensibilidad de las variables estudiadas. Los resultados que obtuvimos de nuestro análisis de sensibilidad son los siguientes. Primero, aplicamos distribución de probabilidad, la distribución normal, para la convección, que viene siendo este caso, y la radiación, que viene siendo el inciso B. Se generaron sin sucesos aleatorios bajo una distribución gaussiana para los parámetros de convección y radiación. En ambos casos se varió la desviación estándar un 5%. ¿Qué se obtuvo? Para la variable de convección utilizamos una media de 5.25 y se varió la desviación estándar un 5%. Eso nos daba 0.2625. Hubo una variación de la temperatura desde los 45.5 grados Celsius aprox hasta los 48.67 grados Celsius. Por lo tanto, obtuvimos una variación total de un poquito más de 3 grados. ¿Y qué pasa con la radiación? Pues se manejó una media de 0.06 y una desviación estándar de 0.003. Podemos observar que estas variaciones corresponden a una temperatura de 47, un poquito más, grados Celsius, hasta los 47.166 grados Celsius, obteniendo una variación total de temperatura de 0.134 grados Celsius. Por lo tanto, podemos decir que en base al análisis de sensibilidad aplicado, la convección, la variable de convección influye mucho más que la variable de la radiación en nuestra simulación numérica, para obtener la temperatura de la simulación numérica. Bueno, ahora vamos a pasar
a la siguiente parte de la presentación, que va a ser la monitorización de CO2 en interiores. Esto pues también se va a aplicar a las Smart City. Esta segunda parte se divide en 4 secciones: una introducción y marco teórico de lo que es actividad humana, CO2 en interiores y algunas de las normativas que se utilizan para analizar el CO2, los casos de estudio para realizar el monitoreo en tiempo real, la metodología que se utilizó para analizar el consumo eléctrico y la concentración de CO2, y finalmente les mostraré el análisis estadístico de las variables de CO2 y consumo eléctrico. La actividad humana es la principal responsable del consumo de energía en edificios. Nosotros podemos controlar la actividad humana por medio de la concentración de CO2 en interiores, y en esto tiene que ver la actividad que realizan los ocupantes y el número de ocupantes que hay en el edificio. Si bien es cierto, ya lo han mencionado algunos por aquí, se tiene graves consecuencias cuando se tienen niveles de CO2 altos. Por ejemplo, se pueden llegar a tener viviendas mal ventiladas, aulas y oficinas sofocantes, disminución del nivel de concentración, incluso hasta síntomas de envenenamiento. Por lo tanto, estándares internacionales como el ASRAE, la ISO y la OMS imponen el uso de sensores de CO2 como indicadores de la calidad de aire en edificios totalmente nuevos. Por lo tanto, esta segunda parte va a ser el estudio de 2 variables claves para analizar el rendimiento de los edificios, que va a ser la concentración de CO2 y el consumo energético. Esto realiza un monitoreo en tiempo real de 2 edificios ubicados en 2 continentes diferentes, uno en España y el otro en Panamá. Bueno, la cantidad de calor que el cuerpo humano disipa al aire es debido a la actividad que realizan y se le denomina calor metabólico. La normativa ISO 7730 propone esta tabla donde establece diferentes valores de factor metabólico para diferentes tipos de actividad. Por ejemplo, la actividad que estamos llevando a cabo puede ser esta que está aquí, actividad sedentaria, y se nos corresponde un valor de tasa metabólica de 70 watts sobre metros cuadrados o 1.2 metros. Para tratar riesgos tóxicos y peligros de explosión se utilizan los sistemas de detección de gases. Aún estaba la materia con una temperatura mayor a su punto de ebullición, se le denomina gas. En condiciones normales, 1 centímetro cúbico de gas contiene 3 por 10 a la 8 moléculas y la distancia media entre ellas es aproximadamente 3 nanómetros. Cuando nosotros estamos trabajando con gases, están involucrados las variables de presión, temperatura y volumen, matemáticamente relacionadas con la ley de los gases ideales. Los sistemas de detección de gases están diseñados para detectar concentraciones peligrosas de gas y activar medidas preventivas. Pueden ser portátiles o semiportátiles, y aquí influye mucho la calidad y la fiabilidad de los sensores, ya que están activos 24 horas al día, los 365 días del año. Por lo tanto, sabemos que un sensor recoge la información del mundo real y lo entrega al sistema de control y se hace la toma de decisión. Finalmente, los sensores se pueden clasificar dependiendo del tipo de salida, su estructura interna o su tipo de variable que va a detectar. Debido al aislamiento térmico de los edificios se tienen consecuencias, y la principal es una elevada concentración de CO2, humedad y moho en los edificios. Por lo tanto, se utilizan los sensores de CO2 que utilizan la medición de espectroscopía infrarroja, que se utiliza este sistema. Una molécula de CO2 en la figura 21 atenúa la luz de infrarrojo incidente, la atenúa la salida, y esto va a depender de la concentración de CO2 que tengamos en nuestro ambiente. Es importante mencionar que los detectores en el sistema de medición convierten la energía eléctrica de la radiación recibida en voltaje. Los detectores del sensor infrarrojo tienen una mayor preferencia debido a que no entran en contacto con los gases con los que se va a detectar. Como ya les he mencionado, el CO2 es perceptible por sus propiedades negativas: malestar, disminución de concentración y descenso en el rendimiento. La producción de una persona en estado basal es de 0.0042 litros sobre segundo por mes, y acuérdense que mes va a depender de la actividad que esté realizando la persona. El análisis de un edificio es complejo, por tal motivo es importante contar con plataformas de gestión inteligente que nos permitan conocer el consumo exacto
o el consumo real de las edificaciones. En esta tabla se muestran las concentraciones de CO2 en partes por millón y sus efectos en las personas. Aproximadamente a 1000 partes por millón se tienen consideraciones de nivel límite de concentración a largo plazo en espacios cerrados. Por ejemplo, de 6000 a 30.000 partes por millón, pues nos dice que es un nivel aceptable de consideración en corta exposición, si no pretendamente ya estuviéramos envenenados. Bueno, como les estuve mencionando, se realizaron 2 casos de estudio para llevar a cabo la monitorización de CO2 en 2 edificios, uno de ellos en España y el otro en Panamá. Aquí contamos con el apoyo de la empresa Freedom Instalaciones, que se encarga de instalación de sistemas HVAC. Entonces nos permitió utilizar la base de datos que les manejan a ellos. Podemos observar, esta es una imagen de la fachada principal de una de las instalaciones, este es el caso para España, y son dos niveles. El primero de ellos se utiliza para almacenamiento y en la parte de arriba están todas las oficinas. Los puntos verdes son los sensores de CO2 que se colocaron. Trabajan alrededor de 12 personas y las cargas eléctricas que tienen pues son aire acondicionado y el sistema de iluminación y el sistema de monitorización. La metodología que se utilizó para realizar el monitoreo en tiempo real del CO2 fue el siguiente. Se instaló un módulo infrarrojo del sensor de CO2, que viene siendo este de aquí, que va a medir las concentraciones hasta 5000 partes por millón de CO2, junto con variables de humedad y temperatura. A esto se le añade el microcontrolador para proporcionar la visualización de los datos que nos esté mandando este módulo. Se utilizó el protocolo de I2C programado en Lua y el protocolo MQTT, que es liviano y consume poco ancho de banda. Para realizar la monitorización en tiempo real se utiliza esta plataforma ECUS, que es una plataforma de gestión energética. Prácticamente esto se utilizó para la supervisión, monitoreo y control de todo el edificio. Esta plataforma se puede entrar en tiempo real desde una app. Es una plataforma que ya está en venta al público. Bueno, ¿qué se obtuvo? ¿A qué llegamos o por qué queríamos medir el CO2 y el consumo eléctrico? Pues podemos observar en esta figura, bueno, se llevó a cabo el monitoreo tanto en Panamá, en España, como en Panamá, de un año de monitorización en ambos edificios. Podemos observar, el azul es el consumo de potencia eléctrica y el naranja la concentración de CO2. Cuando esta gráfica corresponde a 3 días de simulación, bueno, 4, viene siendo viernes, sábado, domingo y lunes. Podemos observar que el viernes, que es un día laboral, tanto el consumo como la concentración de CO2 se disparan a niveles de 900 partes por millón para el CO2 aproximadamente y de 9 kilowatts para el consumo eléctrico. Cuando es sábado y domingo, ambas variables permanecen en sus límites inferiores y nuevamente el lunes, que es día laboral, se vuelven a disparar las dos variables. A 9 personas la cantidad de CO2 es mínima de 400 partes por millón y el consumo eléctrico también es mínimo por debajo del 1 kilowatt. ¿Qué pasa en otros días que también se van a cabo el monitoreo? Podemos observar, se revisó el caso del 2, 5, 7 y 8 de enero. Podemos observar que empieza la jornada laboral y tanto el consumo eléctrico como la generación de CO2 se dispara y si se fijan, el 2, el 7 y el 8 de enero tienen puntos críticos que vienen siendo a la hora de la comida. Esto es porque las personas salen de la empresa, se van a comer y regresan nuevamente y cuando regresan ambas variables se vuelven a disparar. Esto se ve en todos los casos. ¿Qué pasa con el 5 de enero? El 5 de enero entran como 7:30, 8 a trabajar, se disparan consumo y concentración y a las 3 todos se fueron porque ya no hubo concentración de CO2 ni consumo eléctrico. ¿Qué pasa ese día? Pues ese día es festivo y solo se trabaja media jornada. Por lo tanto, podemos verificar que realmente existe una relación entre ambas variables. Utilizando todos los datos anuales, se realizaron ecuaciones del modelo de regresión lineal simple para ambos casos, para España y para Panamá.
Estas son las gráficas, los diagramas de dispersión que se obtuvieron. Los puntos azules corresponden a todas las mediciones individuales anuales. La línea continua roja, que viene siendo esta de aquí en medio, es la que mejor se ajusta al modelo de regresión lineal de estas dos ecuaciones. Y las líneas continuas azules marcan sus intervalos de predicción de confianza con un 95%. ¿Qué podemos obtener de estos dos casos? Que existen coeficientes de relación de Pearson para ambos casos de 0.72 y 0.68 respectivamente para España y Panamá. Por lo tanto, se pueden decir que se tienen correlaciones positivas. ¿Y qué pasa si nosotros empezamos a jugar un poquito con los datos y quitamos fines de semana y vacaciones? Pues también existe todavía un buen coeficiente de 0.67. Si quitamos las horas nocturnas y solamente consideramos las puras horas de trabajo, se tiene un coeficiente de 0.53. Pero ¿qué pasa si hacemos todo lo contrario? Si solo tenemos vacaciones y fines de semana, pues existe un coeficiente de correlación de 0.04. Por lo tanto, ahí pues no tenemos ninguna correlación entre ambas variables. Bueno, ya para finalizar. Si hacemos un poquito de memoria, recuerden que empezamos o partimos de hacer el diseño experimental de una luminaria HPLC. Se llevó a cabo su simulación en SolidWorks y también su diseño experimental y se obtuvieron errores por debajo de 2% entre las mediciones. Además, se realizó un análisis de sensibilidad y se obtuvo que la variable de convección tiene una mayor influencia en la temperatura de la simulación numérica. Después de esto, en la segunda parte, se llevó a cabo la monitorización de CO2 utilizando sensores IR en dos edificios diferentes, utilizando una plataforma energética, y se obtuvo que realmente hay una relación entre el consumo energético y la concentración de CO2 en los edificios. Y finalmente, utilizando un modelo de regresión lineal simple, se obtuvieron correlaciones positivas entre estas dos variables. Bueno, existen varias conclusiones muy importantes, pero alguna de ellas, bueno, observamos que se pueden, en el disipador que nosotros realizamos, las temperaturas se mantuvieron por debajo de la temperatura crítica, que fueron los 70 grados Celsius. Se encontró que el coeficiente de convección tiene una mayor variación en la temperatura de la luminaria en comparación con el coeficiente de radiación. Por lo tanto, pues es posible garantizar el funcionamiento adecuado de la luminaria HPLC y con ello alcanzar tiempos de vida de hasta 55,000 horas con sus correspondientes ahorros de consumo de energía y mantenimiento. En la segunda parte se encontraron correlaciones positivas entre el consumo de energía y la concentración de CO2, que, como vimos, están directamente relacionadas con la actividad humana. Esto proporciona información relevante en el rendimiento del edificio. Por lo tanto, por medio de un modelo de regresión lineal simple, conseguimos coeficientes de Pearson aproximadamente de 0.7 en ambos casos, lo que nos da un coeficiente de determinación de 0.49. Esto significa que del 50% de la variación del gasto de energía considerado se puede explicar los datos de la concentración de CO2, esto independientemente de la forma de agrupación de los datos. Y finalmente, pues es posible predecir el consumo energético global de un edificio a través de sensores de CO2 a un costo mucho menor, con la precisión necesaria en la automatización de gestión y mantenimiento de este tipo de instalaciones. Por lo tanto, con la aplicación de la tecnología LED en la iluminación pública, es posible considerar una farola como un punto de acceso remoto para la monitorización en tiempo real de una ciudad, implementando diversos sensores, los cuales nos ayudan a resolver problemas de gran impacto para la sociedad. Esto pues se conoce como Smart City. Los estudios desarrollados en el trabajo de tesis que les mostré, pues esperamos que contribuyan al desarrollo de las vías de investigación que a futuro conduzcan a estrategias para comprender y mejorar el rendimiento de ciudades inteligentes, basadas en tecnologías descritas como Smart Lighting y edificios sustentables. Y ya por último, estas aplicaciones potenciales se basan en plataformas energéticas inteligentes disponibles en el Internet de las Cosas y la industria 4.0. Se obtuvieron dos publicaciones relevantes en este trabajo de tesis, que esta fue en este año, en el 2009, y esta fue a finales del 2018.
esta es Q2 y Q3. Entonces, estos son los trabajos más relevantes en el trabajo. ¿Qué se puede realizar como trabajo futuro? Pues utilizar diferentes materiales para hacer el disipador de calor, analizar más espacios y edificios por periodos más largos, incluir otro tipo de sensores, por ejemplo, los de presencia, para tener más controlado la cantidad de personas en los edificios. Bueno, algunos agradecimientos institucionales, sobre todo a la beca con la que me fui, que fue por parte del Estado de Nuevo León y de CONACYT, y las universidades con las que estuve participando, la Facultad de Físico de la Autónoma de Nuevo León, la Universidad de Vigo, la Universidad de Coruña. Esta universidad está la doctora Zaragoza, que es la dueña de la plataforma ECUS, que pues la cual nos puso a nuestra disposición para analizar el monitoreo de la compañía de Freedom Instalación. Bueno, pues esto sería todo por su parte. No sé si tienen dudas, preguntas. ¿Entendieron un poquito? En la gran escala lo que estuve desarrollando durante todo el doctorado. Chévere. Aunque tengo una pregunta. Ya mostraste, cuando hiciste la simulación, que definiste un coeficiente de convección de 35. En el slide 25, ¿de dónde tomaron ese coeficiente? Ese valor, fíjate que ha sido muy variable. No hay un valor preciso para cuando estás analizando los disipadores de calor, pero son, en la literatura es el valor que estuvimos analizando que han utilizado más y el que más se ajusta para hacer ese tipo de análisis en los disipadores de calor. Pero no hay un dato así que realmente se utiliza. Sí, supongo que tienen como rangos, sí. Más o menos en ese rango normal, pero no es. Sí, otra cosa. ¿Dónde fabricaron el disipador? El disipador. Sí. Lo fabricó una empresa que se llama Illumia, que es española, con los gallegos. Ellos se encargan de hacer los diseños de los disipadores. De hecho, fue al revés. Primero se tuvo el diseño ya físico y después se mandó a hacer su comportamiento térmico para ver cómo se comportaba el disipador. Muy bonito. Yo tengo una pregunta que quizás sea un poco básica para ti, pero ¿qué tanto afecta la variación de temperatura en iluminación? Si su temperatura de calentamiento está por encima de la temperatura crítica que te maneja el fabricante, se quema el chile o disminuye su vida útil. Por lo tanto, por eso es de trabajo de hacer el análisis de su temperatura para mantenerlo por debajo de esa temperatura. ¿Pero existe alguna temperatura ideal o solo es mientras esté debajo de la temperatura? Mientras esté por debajo de esa temperatura, tú garantizas que va a tener una mayor vida útil. Se trata de alargar el tiempo posible la vida de la luna. ¿Y en temas de consumo o iluminación cambia algo con la temperatura dentro de ese rango crítico? No. Si está por debajo, no. Su iluminación no es, o sea, es eficiente y todo, no cambia. ¿El consumo también? Mientras se tenga por ese respeto, ¿no?, de la temperatura. Sí, la pregunta iba más por lo que veo que en mucha iluminación inteligente constante tendría para constantemente las luces. Y eso significa que estamos variando mucho sus temperaturas. Pero parte de las características que tienen los LEDs es que no importa los ciclos de encendido y apagado. Tú puedes encender un LED infinidad de veces y apagarlo, no importa. Entonces es una característica que tiene, a comparación de las lámparas fluorescentes, que para empezar duran mucho en encender y aparte cada vez que tú las enciendas y las apagas, su vida útil va disminuyendo. Gracias. Cuando tú explicabas la relación que hay entre el CO2 y la energía, me quedé pensando, si entendí que el CO2 se asocia al metabolismo, A la actividad que se está realizando, ¿cierto? Entonces, ¿por qué tratar de buscar, si ese es
si es lo que está detrás, ¿por qué tratar de buscar una relación con el consumo energético? Ok. La actividad humana es la que mayor influye en el consumo eléctrico. Pero esta actividad humana nosotros la podemos controlar analizando las concentraciones de CO2. Entonces, por eso fue que basados en las concentraciones que se tenía de la monitorización, pues se hizo la predicción tanto con la concentración y el consumo. Pero sabemos que, o sea, es muy importante la concentración de CO2 va de la mano con la actividad humana, la actividad que están desarrollando las personas, no sé. Eso quiere decir que si yo estoy diseñando, si yo voy a diseñar un edificio y conozco las concentraciones de CO2 que va a manejar este edificio, en teoría yo podría saber cuánto consumo energético. Sí, en teoría. En teoría. Eso es lo que se llegó a esto. Que si sabes las concentraciones, sabes cuánto te va a estar consumiendo. Y viceversa. Exacto. Pero y de la misma forma, si estás diseñando un edificio, una oficina, y tienes un historial de concentraciones de dióxido de carbono, tú podrías saber qué cantidad de iluminación deberías poner acorde a la afluencia de personas. Porque si es que tú tienes concentración de CO2, podría ser más o menos qué influencia de personas está, cuánta actividad hay. Sí, por ejemplo, para cuestiones de iluminación, la cantidad de iluminación está basada en normativa. Y la normativa te dice que si para una oficina, en los espacios donde se va a estar trabajando, debes de tener 400 lúmenes. Pero eso no tiene nada que ver con la especificación. Eso más que nada es como normativa de iluminación. En interiores va por normativa. No tiene mucho que ver. ¿Y qué otro tipo de aplicaciones se podría utilizar? Digamos, en el diseño de un edificio inteligente, ¿qué aplicación tener esa correlación de dióxido de carbono con energía podrías utilizar? Por ejemplo, lo de... sobre todo va a depender para qué quieres hacer el edificio. Por ejemplo, para los gimnasios y eso, ahí hay muchísima concentración de CO2. Entonces, por lo tanto, sabes que también vas a tener un consumo alto porque vas a tener que estar ventilando constantemente para sacar el CO2 y que las personas de adentro o los que están haciendo deporte se sientan confortables. Entonces, por ejemplo, para el estacionamiento que se planea hacer también aquí enfrente, se tienen que utilizar sensores de CO2 para estar monitorizando la calidad de aire, sobre todo en los sótanos. ¿Y sabes por qué lo que se monitorea es CO2 y no otro gas en interior? Porque al parecer el CO2 se queda por debajo. Cuando está tu sistema de ventilación, el CO2 permanece abajo. Entonces, eso es lo que te produce un tipo de malestares, que te estés durmiendo, que haya incluso envenenamiento, porque se queda en la zona baja de la oficina. Por eso es que se analiza el CO2.